Buenas tardes, aquí estamos estudiando la palabra capítulo por capítulo y hoy un poco les quería compartir lo que yo aprendí, lo que pude entender de Filipenses 1. Elegí mi capítulo, después hice el primer paso. Ustedes sabrán que el primer paso cuando uno estudia un capítulo es leer el capítulo 5 veces. Así que le di lectura, leí mi capítulo 5 veces. Paso 1, traté de decidir el título. ¿Cuál es un buen título que describe este contenido? Y llegué a la conclusión, el amor y ánimo auténticos. El amor y el ánimo auténticos. Para mí el sabor de Filipenses 1, Pablo animando, Pablo declarando cuánto amor que tiene para sus discípulos. Así que el título, paso 1, el amor y ánimo auténticos. Después entendí el contenido, el paso 2, ¿cuál es el contenido de mi capítulo? ¿De qué se trata? Pablo y su amor. En la el primer tercio del capítulo es Pablo explicando que cuánto ama a sus discípulos, cuánto los quiere, que él está orando por ellos. Luego de Pablo y su amor, Pablo y sus circunstancias. Él explica a sus discípulos, él está en la cárcel, está en cadenas, está limitado a su celda, pero el Evangelio se predica. Pablo explica que sus circunstancias no son motivo de tristeza, de estar desanimado. Y luego Pablo tiene una carga, Pablo tiene una encomienda para sus discípulos. Chicos, vivan unidos, vivan unánimes, un mismo sentir, un mismo espíritu. Vivan de acuerdo al Evangelio, vidas dignas del Evangelio. Así que para mí el contenido de mi capítulo se divide, Pablo y su amor, Pablo y sus circunstancias, Pablo y su carga, o Pablo y su misión para sus discípulos. Eso es mi paso 2. Luego el paso 3, ¿quiénes son los personajes de mi capítulo? ¿De quiénes se trata esto? En primer lugar, Pablo, el gran líder pero ausente, el gran discipulador, el misionero, pero ausente, está lejos de sus seguidores, de sus amigos. Así que Pablo es un personaje y los otros personajes, los discípulos en Filipos, los cristianos nuevos, relativamente, que están viviendo la vida cristiana, extrañando su pastor, queriendo estar con él, queriendo pasar tiempo con él. No era posible. Los personajes son Pablo y sus discípulos. Eso es paso 3. Luego me fui al paso 4. ¿Cuál es el versículo clave de Filipenses 1? Y me costó. Es un capítulo rico. Tiene mucho contenido de inspiración, contenido de ánimo. Pero yo caí en el versículo 21. Pues para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El versículo clave es Filipenses 1:21 para mí. Eso fue mi paso número 4. Entendí cuál es el versículo clave. Paso 5 es el paso de las palabras claves. ¿Cuáles son las palabras más destacadas? Pablo en Filipenses 1 dice regocijo, regocijarse, gozo. Lo dice 4 veces. Una palabra muy importante en mi pasaje. Gozo, regocijarse. Luego la frase importante que encontré, un mismo espíritu, un mismo sentir, una frase muy profunda, muy importante. Y Pablo dice la palabra evangelio 5 veces, unidos al evangelio. El evangelio se predica, el evangelio es consolación, son partícipes del evangelio. Así que mis palabras claves, gozo, evangelio, un mismo espíritu. Eso fue mi paso de buscar las palabras claves. Después en mi estudio busqué cuáles son los desafíos o las dificultades de este pasaje. Filipenses 1 no me cayó como un capítulo complicado, pero lo que sí, Pablo dice en la segunda mitad de su capítulo que él tiene un deseo fuerte de partir
y estar con Cristo es un gran desafío. Pablo, él quiere morirse, está diciendo que tiene un deseo de la muerte. No va con mi imagen de un líder cristiano, pero ¿está diciendo en una metáfora o lo dice literalmente que quiere la muerte, quiere salir? Complicado, es complicado. Había que profundizar, buscar comentarios, buscar un poco el griego. Cuando Pablo dice que tiene el deseo de partir, tener el deseo, ¿qué significa? Habría que buscar. Eso fue un desafío para mí, entender esa frase, ¿no? Había un par de desafíos también. Vivir una vida digna del Evangelio. ¿Qué es una vida digna del Evangelio? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se ve? Un desafío, algo que merece más estudio, algo que merece más trabajo. En mi paso número 7, busqué referencias cruzadas. ¿Cuáles son otros versículos de la Biblia que iluminan o me ayudan a entender Filipenses 1? Y encontré algunas. La fundación de la iglesia, Filipos. Pablo viajó como misionero, entró en Filipos, primera vez en su vida, y se conoció con algunos, los organizó, predicó de Cristo. Algunos entregaron sus vidas a Jesús en la ciudad. Está en Hechos capítulo 16. Si alguien quiere profundizar en Filipenses 1, la fundación de la iglesia, Hechos 16, del 11 al 40. Luego Pablo menciona que hemos sido llamados a sufrir como Jesús, sufrir con Él. Dios nos consideró dignos de caminar en los sufrimientos de su Hijo Jesús. Hebreos 2, 18. Aquel que haya sufrido dejó el pecado. Hasta Jesús sufrió en la carne. No para dejar el pecado porque no era pecador, era incapaz. Pero aquel que sufre deja el pecado. Dice Hebreos 2. Filipenses 1, mi capítulo, me llama a sufrir como Jesús. Tiene que ver con una vida de santidad, una vida libre de pecado. Y el otro versículo cruzado que encontré, Gálatas 1, del 6 al 9. Pablo habla del Evangelio. Cuando estaba con los cristianos de Gálatas, él decía que no predique otro Evangelio, prediquen el verdadero Evangelio. Se preocupó en el libro de Gálatas. Filipenses habla de que somos copartícipes del Evangelio. Y para entender un poco más, ¿cuál es el verdadero Evangelio? Fui a Gálatas 1 y me ayudó mucho. Así que eso fue mi séptimo paso. Mi paso 8, el tema de Jesucristo, cómo se ve. En mi capítulo, Pablo habla acerca de Cristo, cómo es Él, o cómo somos nosotros en Cristo. ¿Cuáles son los hechos de Jesús? Encontré uno solo. Yo puedo ser un poco lento, no lo discuto. Encontré un momento que Jesús está obrando, que Jesús está actuando. Dice Pablo que aquel que empezó su obra en nosotros, la va perfeccionando, constantemente perfeccionando su obra hasta el día de Cristo Jesús. Aquel que empezó la obra en nosotros es Dios, perfeccionándome, puliéndome, mejorándome, fortaleciéndome en mi fe, y lo va a seguir haciendo hasta el día de su Hijo, hasta el día de Jesús. Así que, ¿cómo se ve Cristo? Cristo es aquel que comenzó conmigo, que sigue trabajando en mí, que me va a perfeccionar hasta su día. Eso fue mi paso 8. Paso 9 es donde uno pone, bueno, ¿cuáles son las enseñanzas principales, las enseñanzas centrales de mi capítulo? Encontré 3 acá. Uno, que el amor de Pablo para con sus discípulos es profundo y es genuino. Yo tengo gente que yo enseño, que los atiendo, los animo, y mi amor para con ellos debería ser amor genuino, profundo, sincero, como Pablo.
con sus discípulos. Una de las enseñanzas centrales, el amor de un líder cristiano debería ser profundo, sincero. Otra enseñanza, la actitud de Pablo hacia sus circunstancias es una actitud centrada en Dios. Pablo dice a sus amigos, a sus discípulos, estoy en cadenas, estoy en una celda, en una cárcel romana, pero resulta que el Evangelio se está predicando más porque yo estoy acá. Estoy yo aprovechando para hablar de Jesús a la casa del gobierno romano acá en Roma, y hasta hay algunos que predican acerca de Jesús pensando que me van a molestar, que me pueden hacer daño, que me voy a sentir menos si ellos tienen ministerios grandes. Y a mí, dice Pablo, no me mueve un pelo. Mientras están predicando de Jesús, está todo bien. La actitud que él tiene es una actitud dirigida y orientada hacia Dios. Estoy en la cárcel, no importa, no cambia nada. Dios está obrando. Y mi última enseñanza que encontré, la carga de Pablo a sus discípulos es una carga de unidad. Chicos, vivan unidos, vivan sin miedo, prediquen de Jesucristo, vivan una vida digna del Evangelio. Les mencioné antes que es algo que yo debería profundizar, algo que no pretendo entender, que es una vida digna del Evangelio. Pero acá está la carga de Pablo. Yo soy su pastor, su líder, su gran amigo, los quiero. No puedo estar físicamente, pero les dejo una encomienda, les dejo una tarea. Vivan unidos, vivan sin miedo y vivan vidas dignas del Evangelio. Esas son las enseñanzas que descubrí en Filipenses 1. Y el proceso termina en el paso 10 acá, aplicación personal. ¿Cómo pongo esto en práctica? Bueno, yo puse, ¿qué es una conducta digna del Evangelio? En este presente donde vivimos existen entre pastores, entre líderes, celos, existen luchas, conflictos. Uno se siente menos, uno se siente pequeño al lado de otro líder famoso o poderoso o grande. En Filipenses 1, yo soy llamado a vivir una vida digna del Evangelio. No criticar, no sentirme menos, no sentirme celoso por el éxito de otro. Tampoco puedo hacerme el gran misionero, el gran líder, el gran cristiano, pensando que yo soy alguien especial, alguien mejor que otro. Filipenses 1 me llama a vivir unido a mis hermanos, mis hermanas, un solo sentir, un solo espíritu, seguir predicando el Evangelio. Así que humildad me corresponde, me toca pensar en los demás como más importantes que yo. Así que eso es Filipenses 1. Lo que yo pude aprender, lo que pude descubrir, espero que le haya animado, que le haya gustado. Dios les bendiga.